Hola, bienvenidos al canal. Para estas croquetas de pescado vamos a empezar calentando 80 gramos de aceite. Si queréis, esto es opcional, podéis poner media cebolla picada. Si no os gusta la cebolla, os saltáis este paso. Remueve de vez en cuando para que se vaya pochando la cebolla. Uno de los trucos para que las croquetas salgan perfectas es usar la misma cantidad de aceite que de harina. Si no queréis usar todo aceite, también podéis combinar aceite y mantequilla o usar solo mantequilla, pero sí usar la misma cantidad. Por ejemplo, yo estoy usando 80 gramos de aceite, pero si queréis podéis usar 50 gramos de aceite y 30 de mantequilla. Al final son también 80, porque después voy a usar 80 gramos de harina. Añade sal al gusto. Cuando ves que la cebolla ya está blandita y empieza a dorarse, voy a añadir los 80 gramos de harina. Acuérdate que es la misma cantidad que de aceite o de aceite y mantequilla. Añade la harina poco a poco para que se vaya tostando. Es importante que no se quede la harina cruda porque si no van a tener mal sabor las croquetas. También es importante que no dejes de remover mientras estás añadiendo la harina. El siguiente paso es añadir la leche. Voy a añadir medio litro de leche. Mejor que esté caliente o por lo menos templada, no la eches fría. De nuevo voy echando la leche poco a poco y dejo que la harina la vaya absorbiendo. Así es más fácil que la bechamel me quede suave y sin grumos. Si a pesar de hacerlo así os queda grumos en la masa, podéis usar una batidora. Eso sí, usad la batidora antes de añadir el pescado. Ve removiendo mientras se va espesando.
puedes aprovechar para rectificar de sal. En este vídeo vamos a hacer las croquetas de pescado, pero ya sabes que es una receta de aprovechamiento y que puedes echarle casi de todo. Voy a usar 200 gramos de pescado. Esto va al gusto de cada uno. Lo puedes picar más finito o más grande o puedes usar más o menos cantidad según como te gusten las croquetas. Hay gente que le gustan las croquetas con mucha bechamel y pocos tropezones, entonces debería echar menos cantidad. Adaptarlo a vuestro gusto. Asegúrate de mezclar muy bien el pescado con la masa. Le voy a poner nuez moscada y también le voy a poner perejil. Si queréis le podéis poner también pimienta. El perejil, si lo tenéis fresco, sería mejor. En este caso yo se lo he puesto en seco. Cuando veas que la masa está tan espesa que te cuesta moverla, está lista. Está perfecta para hacer las croquetas. Lo mejor es ponerla en una fuente o un recipiente de cristal para que se enfríe. Espera que termine de humear y cúbrela con papel film para que no se seque la superficie. Yo siempre la dejo enfriar completamente, normalmente la dejo toda la noche. Pero si tienes prisa y las quieres hacer en el mismo día, procura que la mesa esté bien fría antes de empezar a hacer las croquetas. Las voy a freír en aceite. Asegúrate de que hay bastante aceite para cubrir las croquetas. También, si quieres, podría usar la freidora de aire. Cuando la masa se enfría, está lo bastante cuajada para hacer las croquetas. Yo voy a usar una cuchara. Es una cuchara sopera y normalmente la lleno hasta la mitad, para hacer las croquetas más o menos iguales. Aquí ya cada uno la hace como quiere. Si quieres las puedes hacer redondas o un poquito más alargadas, eso ya a vuestro gusto. Después de darle forma, la voy a pasar por huevo batido y por pan rallado. Si ves que te cuesta un poco hacer las croquetas o se te pegan las manos, ponte un poquito de aceite de oliva en las manos. Verás que les puedes dar forma sin ningún problema.
Después de pasarlas por pan rallado es el momento ideal para congelarlas si te las quieres guardar para otro día. Eso sí, para congelarlas, ponlas separadas. Puedes usar, por ejemplo, una bandeja, poner papel film y ponerlas separadas unas de otras para que no se queden pegadas. Yo en este caso las voy a freír en el mismo día, así que no las congelo. Empieza a freír justo antes de que el aceite humee. Es la forma de que las croquetas te queden perfectas, no se quemen y no se te abra ninguna. Así no desperdicias ninguna croqueta. Ya solo queda freírlas hasta que estén doraditas. Ponlas en papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Y ya las tenemos listas. Buenísimas. Quedan crujientes por fuera y muy cremosas y ricas por dentro. Nos vemos en el próximo vídeo.